Sí. Vale. Ya. Bueno, esto es un pequeño podcast. Vamos a estar subiendo podcast una vez a la semana a través de la red social YouTube. Así que te pido que le des allí a la campanita de suscribirte a nuestro canal y dale like. También quiero que comentes y compartas. Somos Iglesia Casa de Dios Barcelona y básicamente hemos entendido un llamado que realmente resulta difícil explicarlo con palabras sencillas. Yo pienso que el que es llamado por Dios sabe cómo, no sabe, mejor dicho, cómo afrontar esta situación día a día. Porque yo pienso que como somos seres humanos, tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Entonces creo que básicamente es un desafío llevar un llamado de Dios. Mi nombre es Ovidio, soy pastor Ovidio, tengo 41 años, ya tengo una edad joven todavía. Mi esposa, pastora Adriana, también pero sin súper decirle joven. edad, mejor. Y pues, ¿qué quiero preguntar? Pues empezar este podcast a Kenny, ¿cómo te sientes en España, en Casa de Dios? ¿Qué puedes decir? Palabras cortas de tu vivencia en tu entorno, tema iglesia y tema trabajo. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. El tema iglesia, pues bueno, como su nombre lo dice, me siento en casa. Desde que tenemos acá en España 6 años, pues tenía en mi corazón siempre como que las ganas de tener la cobertura de Casa de Dios. Nos congregábamos en otras iglesias anteriormente o antes de que ustedes como iglesia pues estuvieran acá oficialmente institucionalizados o formalmente pues puestos como iglesia, y bueno, tenía ese deseo en mi corazón de poder pertenecer a Casa de Dios, pues, ¿no? Y bueno, gracias a Dios pues los usó ustedes para poder estar en el ministerio, poder ganar almas para Cristo, y bueno, aquí estamos. Bueno. ¿Cómo me siento en España? Bueno, ha sido un desafío, porque si bien es cierto, España te ofrece muchas oportunidades de trabajo, pues también hay muchos retos, muchas obligaciones, muchos pagos Sí, no es fácil. que hacer, y bueno, ha sido un desafío por eso principalmente, pero bueno, Dios siempre ha puesto su mano sobre nosotros y hemos visto la provisión. Así es, ¿no? Bueno, yo digo que no es nada fácil llegar a este país de forma advenediza, porque somos advenedizos extranjeros, y querer establecernos aquí, o sea, como hijos de Dios, como llamados al servicio, conseguir un trabajo, que estás en un proceso de regularización, te botan del trabajo o no te pagan suficiente. Entonces estamos en esa lucha entre cumplir los parámetros de ser un hijo de Dios, pero también tener que luchar en este mundo secular por conseguir una estabilidad laboral. ¿Cuántos años tenemos? Un proceso de 2 años de regularización. ¿Qué va a pasar en esos 2 años? Te endeudas, pasan momentos, malestares. Entonces, ¿qué pienso yo también? Que como hijo de Dios se pone a prueba mucho la palabra de Dios. Muchísimo. Porque cuando estábamos allá, en Venezuela, podíamos tener cierta comodidad, porque bueno, vivíamos en casa, porque podíamos tener para vivir y comer, y la palabra de Dios se hacía como que más fácil, ¿no? Pero sí, aquí en donde realmente pasamos trabajo, pienso que la palabra de Dios se pone a prueba. Por eso es que muchos, es lo que dicen, ¿no? Que muchos que llegan aquí a este país, el evangelio se les sepulta o se olvidan del evangelio. Entonces pienso que yo creo que es un desafío creerle a Dios. Es un reto. Sí. Sí, el ser inmigrante es algo nuevo y desafiante para todos, pero también nos ayuda a comprender las personas que vienen, que asisten a la iglesia, porque la mayoría de ellos son inmigrantes o están llegando
después de nosotros o ya tienen tiempo. Entonces logras empatizar con lo que ellos han vivido y poder dar una palabra a esta población de inmigrantes que pasan por algo nuevo, y es como enseñarles a depender más de Dios, que nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios, y que pasemos lo que pasemos, los obstáculos, es Él el que nos va a mantener firmes, y la palabra debemos implantarla en nuestras vidas, en nuestro corazón día a día. Al despertarnos, confiar en Él y en lo que dice su palabra, que Él es el que nos va a sostener, el que nos va a cuidar, el que nos va a guiar y abrir caminos cuando sintamos que no hay o que está todo oscuro. Y es allí donde debemos vivirlo, creerlo. También la parte difícil es que si uno como ciudadano de esta nación, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero estamos pasando una situación difícil. Vamos a hablar de la parte económica. Vivimos limitados económicamente. Se hace difícil creerle a Dios por un milagro financiero. Sí. Entonces, si nosotros pasamos por una situación como esa y somos impartidores de la palabra, imagínate lo difícil que es para uno pasar por esas aflicciones, pero no solamente eso, sino también enseñar a la gente la palabra de Dios cuando somos probados. Es una parte difícil. Sí. ¿Qué opinas tú, Carol? Además es que en nuestros países estamos en una zona de confort. Exacto. Estamos en una zona de confort y además en nuestro pateadero, como dice uno coloquialmente. Exacto. Uno sabe manejarse. A la hora de una prueba, tiene gente que te apoya alrededor, tu gente, tu familia. En el caso de nosotros vimos muchas veces la mano a través de nuestra iglesia, que suplía necesidades en momentos de muchas situaciones de nacimiento de las niñas. Vimos cómo la misma iglesia aportó porque veníamos ya pasando por un proceso duro en Venezuela. Estás allí en tu mundo, en tu entorno, en tu pateadero, en tu zona que sabes manejar, pero sales de esa zona que no sabes manejar a una zona nueva, diferente, con obstáculos que tú no tienes. Aquí tenemos obstáculos de Hacienda, de seguridad social, de IRPF, de IVAs altísimos. Entonces, claro, el proceso entre que tienes el proceso además de creerle a Dios, en ese proceso sin papeles, ese tiempo sin papeles donde tienes que trabajar en negro, proveer y hacer cosas que quizás nunca pensaste hacer. Exacto. Limpiar casas, hacer reparto, trabajar en una pescadería, en una frutería, hacer en una rosticería embalando pollos, en una carnicería guardando carne. O sea, hacemos cosas que nunca pensamos y en las que nunca nos preparamos. Nos preparamos para tener una carrera, una profesión, hicimos posgrado, ejercimos nuestras carreras en esa zona de confort, nos hicimos un nombre con nuestras carreras, y claro, llegas aquí, es todo un proceso, pero en lo bueno, digo yo, porque todo pasa, todo obra para bien, como dice la palabra, que en ese proceso podemos ver literalmente la mano de Dios, que tal vez no la veíamos en ese entorno de seguridad en el que vivimos. Uno lo ve aquí. Exacto. Uno lo ve porque al final siempre resuelve, siempre provee Dios para pagar el alquiler, para comer, para hacer todo eso. Y muchas veces cuando estamos como que en ese límite, ¿no? En ese límite de que mañana hay que pagar el arriendo, el alquiler, y resulta que antes de mañana Dios aparece de una forma milagrosa y aparece el dinero por una deuda que te debían o por un trabajo que te sale bien. Y no una vez, ¿verdad? Nos ha sucedido varias veces que estamos muy cortos y de alguna forma u otra aparece el pago de una devolución de Hacienda porque, bueno, se pagó de más, afortunadamente, o un trabajo mejor pagado o algo que nos permite siempre llegar a suplir las necesidades. Y por otro lado hay cosas buenas aquí, sí, hay un sistema que no conocemos, pero tenemos una seguridad pública cuando la hemos necesitado,
que nos ha arropado completamente. Entonces, claro, no se gasta en eso porque hemos tenido esa seguridad de una enfermedad y estar ahí. Eso también es algo bueno. Sí. Ahora yo pregunto, creo que es una pregunta bastante profunda. ¿Cómo, o sea, qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿De qué manera enfrentar todas estas adveniencias conforme a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué debemos hacer para no dejarnos arropar por este sistema? Mantenernos en comunión con Dios. ¿De qué forma yo puedo tener esa comunión con Dios? Sabiendo que hay una presión afuera que me está empujando. Porque lo pregunto porque muchos que venimos aquí, como en el caso de nosotros, la tendencia está en alejarse de Dios. Sí. Muchos que vienen aquí pasan por un proceso de presión a nivel de sistema y se alejan de Dios. Sí, pero es que yo creo que no das prioridad a lo que tienes que dar prioridad. Es que te dejas cubrir por el afán. No le das prioridad a lo que debe tener prioridad. Si te dejas cubrir por el afán, porque ciertamente nosotros, si yo me contara aquí cómo es una semana mía o cómo es una semana de Kenia, además con 2 niños, ustedes también con 2 niños, sí. Nosotras con 2 niños, si yo me pusiera a contar desde que me levanto hasta que me acuesto cómo es mi día, muchas veces no da tiempo, porque no da tiempo de agarrar la Biblia 10 minutos, 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Que ahí está donde uno debe prioridad. No te dio tiempo, pero el día a día en tus pensamientos, eso es lo que yo pienso y es lo que yo vivo y cómo lo vivo yo. Cada uno lo vive a su manera. Pero yo voy en el autobús y voy hablando con Dios en mi mente. Y llego al trabajo y si tengo la oportunidad de escuchar música, de una prédica, con mis audífonos, de alguna manera siempre Él debe estar metido, porque si tú no lo metes en el día, se te va corriendo el día a día. ¿Y qué pasa? Que hay gente que conoce de Dios, que sabe de la palabra, se envuelve con el afán porque no hace esos matices diarios de meterlo a Él. ¿Y qué pasa? Que viene el domingo, entonces dice, no voy a la iglesia porque tengo que dormir, porque tengo que lavar la ropa, porque tengo que cocinar para la semana. Sí, es cierto. Que me toca cuidar a los niños. Es cierto, todo eso lo tenemos que hacer, pero este pedazo de tu mundo, un domingo, que son 2 horitas o 3, depende de dónde vienes, para ti y para Dios, es prioridad, porque además nos hace recargar batería para la semana. Exacto. Sí, yo pienso que un poco más de lo mismo, ¿no? La misma palabra nos enseña y nos dice que la fe entra por el oír, y es el oír la palabra de Dios, y ya Carola lo dijo. Me pasa igual, pues, ¿no? En mi trabajo, mi modo de estar en comunión con Dios, por así decirlo, pues es a través de la música. Que bueno, voy en la moto o el trabajo donde estoy, pues me permite llevar mi auricular, y bueno, me pongo a escuchar música, música de alabanza, adoración, y pues allí, claro, nosotros los hombres no tenemos las implicaciones o las tareas, por así decirlo, normalmente como las tiene la mujer en casa o por fuera, pero bueno, igualmente trabajamos 8, 10 horas o 12, depende del trabajo que se tenga, y bueno, en ese tiempo pues yo en lo personal me tomo mi hora, mis 2 horas, o las que quiera, o las que necesite, o las que pueda, en escuchar palabra de Dios. Y obviamente pues llego a casa y bueno, ha sido, no sé si casualidad o no, pero bueno, como lo dije en la prédica ahora, muchas noches me levanto a las 2, 3 de la mañana con un pensamiento y cualquiera diría, bueno, y este está loco, se para a las 3 de la mañana a escribir en el teléfono a quién o a hacer qué. No, es desarrollando un tema, o es escribiéndole a ChatGPT, oye, dime, ayúdame aquí, o sea, porque bueno, tenemos esa herramienta ahora del internet. Tú eres predicador con ChatGPT entonces. No necesariamente, pero pues en dudas que puedo tener, pues sí, ayúdame a desarrollar algo. Yo digo, oye, no sé este término, ¿qué significará? Entonces, bueno, me da la guía al ChatGPT, me voy a la Biblia y ahí voy desarrollando. Yo le doy mucho énfasis a la inteligencia artificial en cuanto a la estructura de un tema. Mucha gente no,
no difiere de eso, o sea, no apoya a la inteligencia artificial en cuanto a la estructura de un tema o un bosquejo, porque es una inteligencia artificial, no está inspirado por Dios. Sin embargo, yo le doy el apoyo. ¿Por qué? Porque está inspirado por la palabra de Dios. Sin embargo, o sea, yo estoy claro que Dios le habla a cada quien de forma individual. Sí. Pero un chat GPT es una referencia para crear como que una estructura y un orden de cómo tú tienes que dar un mensaje. Pero es que es una herramienta. Y es una herramienta, es una herramienta que ahorita sirve a nivel de todo. Por eso lo digo. Mucha gente controversia con eso. Está hablando. Dependiendo de cómo lo utilices. Ahora las empresas, quien hace la criba para seleccionar personal es una inteligencia artificial. Exacto, o sea, que no le vas a decir, obviamente, hazme una prédica literalmente de la A a la Z, porque no sale de ti. Si sale de ti, tienes un tema y te necesitas apoyarte de una herramienta que te diga cómo podría estructurar esta idea que tengo. Pero la idea es tuya. Yo creo que todo eso es válido. Es lo que yo más o menos quería decir ahorita. Pues no, o sea, yo me levanto en las madrugadas, oye, tuve un sueño con un familiar, con un amigo, con un hermano, con un compañero de trabajo, o tuve un sueño de una situación, veo una película, no sé, un sueño de 20 segundos de algo que me pasó, o el Señor pues hablándome a través de sueños, y pues ahí yo mismo pienso, es Dios que me está hablando, porque uno no se levanta a esa hora de la nada. Exacto. Y pues entonces, bueno, empiezo a buscar en el teléfono versículos y tal, y pues consigo el que quiero, consigo el que Dios me puso en el corazón, y bueno, voy estructurando, quizás como dices tú, pues a través de los versículos, y le digo al chat GPT, pues mira, ayúdame cómo puedo gestionar esto, y bueno, me va guiando pues realmente, ¿no? Es lo que le acaba de decir Adriana, depende de cómo tú uses esa herramienta de trabajo. Exacto. Porque obviamente la tecnología nos va arropando, y pues puede ser para bien o para son mal, cosas muy feas también que se ven detrás de ChatGPT actualmente. Entonces, bueno, obviamente nosotros la usamos para la palabra de Dios, pero no le enfocamos al 100% en lo que es la prédica como tal. Sí. Y otra cosa que quería yo decir antes del tema del ChatGPT, que estábamos hablando de cómo hacer para que Dios fuese ese motor día a día. Yo creo que también es importante, aunque nos arropa un sistema bastante exigente por todo lo que tenemos que hacer nosotros aquí para poder llegar a fin de mes y un poquito más para tener una vida un poco cómoda, normal, ¿no? Es que definitivamente hay que vivir viviendo la palabra de Dios. Exacto. En el entorno de uno, aunque uno cierra la puerta y nadie nos ve, porque cuando vivimos esa palabra en casa, como esposos, como padres, lo que reflejamos afuera es eso también. Claro. O sea, si nosotros no cerramos la puerta, que nadie nos ve, pero hacemos el esfuerzo de no acostarnos molestos, de hablar, de tratarnos como la palabra lo indica, tratar a las niñas como la palabra lo indica, día a día, aunque el estrés esté en nosotros y no somos perfectos, pero tratando día a día de eso termina reflejándose. Así es. Eso es un reflejo también. Adri, ¿quieres comentar algo? La prioridad que nosotros debemos tomar a veces, que nos sentimos que ya no podemos más, y como lo dice en su palabra, ¿a dónde acudiré? ¿A quién iré? Y alzaré mis ojos a los montes, y mi socorro vendrá de Dios. Entonces, muchas veces cuando nos levantamos, que pensamos que no tenemos tiempo, yo pienso que es el momento, al despertarnos y abrir nuestros ojos, agradecer que estamos vivos, y a medida que vamos haciendo las cosas, vamos hablando con Dios. Sí. En ese momento en el que yo voy caminando de aquí a la parada, ahí es cuando yo digo, wow, gracias Señor, y empiezo a hablar con Él y a tener una conversación con Él. Cuando voy en el autobús, que también hago, que me pongo los audífonos, y allí es en ese momento en que escuchas una prédica, una adoración, y empiezas a tener esa comunión constante, que pensamos que no hay tiempo, pero es lo que nos va recargando en el día. Sí.
para poder llegar al trabajo, para poder hacer, para después llegar a casa, hacer la comida, buscar a los hasta niños. fregando los platos, Sí. ¿a que sí? Uno va fregando los platos y uno va hablando con él, o cocinándote. Sí. O sea, que Es que- tiempo tal vez no va a haber para hacer un estudio bíblico diariamente, sí, es verdad que no, pero es que Dios está ahí Sí. y nos está y está para escucharnos. Y hay esos momentos en el que a mí me habla por lo menos una palabra y lo tengo que apuntar porque se me olvida. Y ahí es cuando, Dios me habló aquí, y entonces empiezo también a buscar de su palabra día a día, porque a veces me habla y yo digo, sí, mañana lo anoto, es que ya se me olvidó. Sí, exacto. Sí, y llega el sábado, estoy cansada porque el trabajo, es más, hoy me pasó que me desperté, me quedé dormida, ya me iba a poner a llorar y Ovidio me dice, ¿para ¿Para dónde qué? vas? Y yo, hoy es domingo, sí es verdad. No, se iba a ir sola para allá Sí. para Barcelona hoy domingo. Y iba a llegar, bueno, me iban a recibir, sí. Seguro. Pero es eso, sí hay tiempo, y también tenemos que darle prioridad a Dios un domingo, así como Él hizo la tierra, creó todo, pero descansó un día. Y así sea ese único día que nosotros tenemos para descansar, dedicarle de ese día 2, 3, 4 horas a Dios. Él está viendo el esfuerzo que hace cada persona en venir, porque son muchos que un viaje de 2 horas para escuchar su palabra. Sí. Y después de regreso, y Dios ve ese esfuerzo, y es allí donde Él nos va a recompensar. A veces sentimos que no tenemos nada, que estamos agotados, que no sabemos qué vamos a hacer mañana porque no tenemos trabajo, pero Dios dice que debemos confiar en Él y en su palabra, y que así como Él cuida a las aves y a las flores del campo, Él va a cuidar de nosotros y nos va a dar Amén. mucho más. Ninguno de sus hijos va a mendigar pan, como lo dice en su palabra. Amén. Él cuida de nosotros, y es allí donde debemos esa palabra constantemente ministrárnosla, confiar en Él y creerlo. Es así. Porque nosotros andamos por fe y no por vista. Muchas veces nosotros lo hemos vivido, no sabemos qué vamos a hacer. Yo creo que hemos estado como Pedro caminando en el agua y nos hundimos porque desconfiamos, porque dudamos, pero ahí está Dios para agarrarnos, salvarnos y aquí estoy yo, confía en mí. Así es que bueno. Para cerrar, pienso que también, complementando lo que tú dices, no miremos el proceso. Yo creo que Jesús nos enseñó claramente que debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea, así como Jesús le dijo a Pedro, que tú acabas de comentar, ven, sal de esa barca y camina hacia donde yo estoy, así debemos ser nosotros. Bajarnos de esa barca, pero no dejar de poner los ojos en Jesús para que no nos suceda eso, que nos hundamos. Ahí está. Fue una enseñanza bastante palpable ver cómo Pedro se estaba hundiendo porque estaba desviando la mirada y poniendo sus ojos en lo que estaba pasando. Más no puso los ojos en Jesús. Si te ha gustado este podcast, te agradecería un montón y sería de mucha bendición que te suscribas a nuestro canal, compártelo con alguien, dale like y comenta. Muchas bendiciones, familia. Y yo creo que la barca de nosotros era Venezuela. Y salimos de esa barca para caminar en España, en Europa. Sí. Sí.